Bienvenidos a la primera emisión de Los Gatos También Meditan. Yo soy Oscar y al igual que tú soy un ser humano común y corriente. Y todos los días pienso que soy muchísimo más corriente que común. Y el día de hoy te voy a contar cómo conseguí 10,000 pesos utilizando la ley de la atracción. Así que quédate para escucharlo. Kasem, suéltate la intro. Advertencia. Este es un espacio para gente común y corriente. Para alguien como tú y como yo. Esto es Los Gatos También Meditan. Bien, pues me encuentro muy feliz de poder compartir este espacio con todos ustedes, sobre todo porque tenía esa espinita desde hace mucho tiempo de comenzar con un podcast, un proyecto audiovisual, y pues aquí estoy. Y quiero comenzar platicándote cómo llegó a mí la ley de la atracción, cómo llegó a mi vida. Fue bastante curioso porque definitivamente yo he pensado toda la vida que las herramientas te buscan. Con que tú dispongas un poquito de tu atención, las herramientas llegan rapidísimo. En este caso, yo no la estaba buscando. De hecho, me encontraba en Twitter, pues navegando, buscando tonterías. Ya saben que Twitter de pronto se convirtió en una cloaca donde lo peor sale a relucir del ser humano. Entonces, yo recuerdo haber visto un video que se llama ¿Cómo conseguir pareja o cómo atraer a la persona que te gusta? Justo en este momento no tengo el dato exacto, pero recuerdo que lo había visto mucho. Lo que sí recuerdo es que es un canal que se llama The Vortex Way, que se lo súper recomiendo. Y bueno, yo decía, ¿por qué aparece tanto en mi vida este video si yo no estoy buscando que nadie se acerque a mí de manera amorosa, ¿no? Entonces yo decía, eso ha de ser una locura, y veía que lo retuiteaban y que tenían un chorro de corazoncitos y decía, bueno, seguramente la gente que está desesperada por encontrar el amor anda viendo ahí esos videos, y yo todo juicioso estaba. Pues bueno, tanto aparecía que yo dije, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Entonces abrí el video y era una chica hablando de cómo con una meditación específica, intencionando algo, podías atraer a la persona que te gusta. Entonces yo dije, esto está muy loco porque era algo que yo nunca había escuchado. Justamente hablaba de la ley de la atracción. Y bien, seguí viendo videos en su canal y vi que tenía videos de cómo atraer dinero. Recomendaba la película El Secreto, que si no la has visto es buenísima, te la recomiendo. Entonces yo empecé a indagar en esto y recuerdo que en ese momento pues yo tenía una vida convencional. Y con convencional me refiero a con mis creencias limitantes, atrayendo gente que no siempre me beneficiaba, teniendo pues un trabajo donde no hacía las cosas tan feliz ni tan de buena gana la mayoría del tiempo. Podría decir que había frustración en mi corazón en muchas áreas de mi vida. Entonces, el primer problema que yo había identificado era que el dinero no estaba fluyendo de manera adecuada. Entonces dije, bueno, ¿y si esto realmente funciona? ¿Y si no es un chiste? Entonces decidí comenzar a meditar por las noches, tipo 10 minutitos, poniendo algo en mi mente que pues en ese momento era dinero, trabajo, y todo empezó a cambiar. Pero los primeros cambios que yo empecé a ver en mi vida no fueron que llegó dinero rapidísimo, sino que yo me levantaba de buen humor o que yo me levantaba con muchísima energía. Entonces empecé a intencionar, y con intencionar hago referencia a que lo que yo quería lo ponía en mi mente en la meditación, y lo que yo necesitaba en ese momento era tener paz. Entonces yo me di cuenta cómo la ley de la atracción poco a poco fue acomodando todas las cosas. En programas posteriores hablaré de detalles, pero algunas cosas que me parecían malas y estaban cambiando mi vida totalmente. Entonces yo empecé a meditar todos los días, empezó a cambiar mi vida, fue extraño. Hubo una ruptura por ahí de negocios. Yo dije, pues empecé a meditar para que me vaya chido, no para que me vaya mal. Pero en ese momento no podía visualizar que la realidad estaba o que en realidad estaba pasando algo totalmente bueno para mí, y yo no lo podía ver en ese momento, ¿no? Y bueno, continué meditando, todo empezó a fluir, y
empecé a pensar en cosas como, ¿por qué tengo este despertar de conciencia? ¿Qué me está pasando? Empecé a pensar en mi entorno y en cosas que estaban ahí frente a mis ojos que yo no había podido identificar, como que vivimos en tiempos y en una generación donde la gente está buscando muchísimo la espiritualidad, que están tratando de conectarse con la naturaleza y se contrapolan con la generación de nuestros papás y nuestros abuelos que dicen, no, pues estos chavos se van a morir tatuados y se van a morir pero sin casa, sin carro, sin nada. Y ciertamente yo creo que hay un poco de razón, porque vivimos en una generación donde lo material ya perdió mucho significado, donde ahora importa tener conciencia y vivir en el presente. Entonces yo me ponía a pensar en todas esas cosas que yo no había visto y que de pronto estaban frente a mí. Había gente que meditaba, había gente cercana que estaba yendo a ayahuasca, había gente cercana que iba a ceremonias de cacao, que hablaban del rapé, que hablaban de meditación, y yo siempre lo ignoré porque estaba ciego a esa información, ¿no? Entonces yo lo que le diría a la generación pues más viejilla que nosotros, no es como que sea un niño, ¿verdad? Pero a la generación más grande es que posiblemente no tengamos lo material con lo que ellos pensaban que había una estabilidad mental, pero posiblemente tengamos conciencia sumada a las cosas materiales que nosotros necesitamos en momento, en tiempo y forma, ¿no? Entonces, este fue mi despertar y cómo encontré la ley de la atracción y cómo empecé a meditar. Ahora, me gustaría mucho que tengas una idea, si es que aún no lo conoces, de qué es la ley de la atracción. Bueno, la ley de la atracción no es más que convertirte en el universo, darte cuenta que tú eres el co-creador de toda tu vida y que donde está tu intención, ahí está tu vida, tu realidad. Lo que dicen los estudiosos de la ley de la atracción es que tienes que tener un anhelo primero. Por ejemplo, quiero una taza de café, ¿no? Entonces lo primero que nace en tu corazón es el anhelo de la taza de café. Lo segundo es que se convierte en un pensamiento consciente de quiero esa taza de café, para posteriormente convertirse en un sentimiento si tú lo quieres atraer. O sea, me imagino a la taza de café calientita en medio de mis manos, humeando, e imagino el aroma, trato de sentirlo, lo vuelvo una realidad antes de que la taza de café esté en mis manos. Y lo más importante, desde mi perspectiva, es estar abierto a recibir esa taza de café. ¿A qué voy? Que hay mucha gente que quiere novio o novia y cuando llega, pues siempre se dan cuenta que no era lo que querían. O me pasa muy chistoso con una amiga que me dice, se me antojan unos tacos de barbacoa. Y yo me volteo y le digo, voy por ellos. Y se me queda viendo y me dice, ¿neta? Y yo, sí. Y me dice, no. Entonces ese es un ejemplo claro de cómo de repente pensamos que queremos cosas, pero no queremos cosas. Por eso es muy importante tener en la mente exactamente qué es lo que queremos pedirle al universo y co-crearlo con el universo. Entonces, tener apertura a recibir tiene que ver con que alguien llegue, te dé esa taza de café que tú estás visualizando y tú la aceptes. Y cuando tienes apertura a recibir, no solamente empiezas a recibir la taza de café, sino gratitud con la taza de café. Entonces, muy importante tener apertura de recibimiento. Entonces, la ley de la atracción la puedes aplicar en tu día a día simple y sencillamente imaginando. Claramente hay técnicas específicas que tú puedes buscar porque ahora hay muchísimos tutoriales. Todo el mundo está utilizando la ley de la atracción para tener una vida mucho más simple. Tenemos pensamientos limitantes como, y esto entra dentro de los errores cuando queremos utilizar la ley de la atracción. El primer error que yo encuentro es que la gente es muy desesperada. Estamos acostumbrados a que como tomamos una computadora, damos clic y tenemos una respuesta en microsegundos, pensamos que la ley de la atracción funciona de la misma manera.
Y hay personas que han pasado meses o años visualizando algo sin conseguirlo, porque son desesperados. Cuando eres alguien desesperado no tienes la facultad de soltar tu deseo al universo. También hay gente que no se atreve a sentirlo. Quiero el amor, quiero que venga el amor a mi vida. ¿Y cómo va a llegar el amor a tu vida si no sientes amor por ti primero? Entonces, cuando haces tu visualización, no sientes ese amor, no puedes imaginarte el sentimiento del amor. Entonces, un error enorme es no sentirlo. Y otro, pues la contraparte de estar abierto a recibir es estar totalmente cerrados a recibir, ¿no? Lo que les comentaba de mi amiga. Quiero unos tacos, pero no quiero unos tacos, ¿no? Quiero descansar, pero no quiero trabajar. Y pasa también con gente que no tengo dinero. Entonces llega a trabajo y se quejan. Ay, no manches, que tengo un chingo de trabajo. Entonces, ¿quieres trabajo o no quieres trabajo? ¿Quieres dinero o no quieres dinero? ¿Quieres el amor de tu vida o no quieres el amor de tu vida? ¿Estás listo para que el universo te lo dé? Y el universo es sabio, ¿sabes? El universo mueve pequeños engranes. Y los engranes es toda la intención que tú le pones a tu visualización. Es tan sabio que te va a mandar cosas en el momento adecuado y muchas veces te va a mandar, por ejemplo, visualizas, como decía esta chica en el video, atrae al amor de tu vida. Obviamente, tuviste que alguien te gustó y tú lo atraes con ley de la atracción y puede funcionar. Más adelante hablaremos de cómo atraer al amor de tu vida en otro episodio. Pero lo atraes y cuando ya lo tienes, te das cuenta que sí era guapo, sí era guapa, sí tocaba la guitarra y cantaba como tú querías, sí era alguien que meditaba como tú estabas esperando, o simplemente era alguien con características físicas que tú estabas esperando, pero te das cuenta que le huele la boca y que a ti te caga que le huela la boca a la gente. Entonces dices, bueno, yo tuve el poder de atraerlo, pero no necesariamente tener el poder de atraer cosas con intención quiere decir que sea lo mejor para ti. Entonces, el consejo antes de empezar a visualizar es estar listos para esa visualización. Quiero dinero, saber utilizarlo de manera adecuada. Y es que una de las cosas que no pensamos cuando visualizamos en ley de la atracción es que lo que pedimos sea para mi más alto bien y para el bien de los que me rodean. Si tienes un pensamiento egoísta, también te vas a bloquear. Entonces, a la sabiduría del universo, pues gracias, porque siempre nos envía lo que necesitamos justo en el momento indicado. Y bien, llegamos a la mitad del primer episodio de Los Gatos También Meditan. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no te muevas, porque no tardamos nada. ¿Quieres saber más? Busca Los Gatos También Meditan en Instagram, YouTube y Spotify y encuentra las respuestas que tanto estabas buscando. Porque los gatos también meditan. Y bien, haré un pequeño paréntesis aquí, porque me fui a servir un poquito de jugo de arándano. Chicos, chicas, consientan a su cuerpo. Su cuerpo es sabio y siempre sabe qué necesita. Escúchenlo. Pero bueno, a lo que te truje chencha, como dicen en mi pueblo. ¿Cómo conseguí yo, un ser humano común y corriente, 10,000 pesos con la ley de la atracción en un par de días? Pues bien, corría el mes de diciembre, casi para enero, y el negocio estaba lleno. Teníamos muchos perrillos. Para los que no sepan, yo me dedico a entrenar perros. Pero bien, teníamos el negocio lleno y demás, y estaba fluyendo muy bonito todo, gracias a que había estado meditando y todo confabulaba en mi favor. Yo estaba pensando en mejorar mi equipo de grabación, porque yo tengo un proyecto musical, entonces siempre tenía como esta espinita de, bueno, ¿y qué tal si me compro una Mac? ¿Qué tal si ahorro un poquito de dinero, mejoro mi equipo, empezando por tener con qué trabajar, ¿no? Entonces, yo estaba pensándolo, lo medité. Te voy a ser muy franco, la realidad es que no lo medité demasiado. O sea, no lo puse en meditación durante semanas, lo puse un par de días. O sea, me lo imaginaba como una posibilidad y decía, bueno, a ver si es cierto, porque de repente me asaltaba la duda de ¿qué tan cierto será
que pensando y sintiendo puedo co-crear cosas. Bueno, resulta que yo me empiezo a asesorar con un par de amigos de, oye, ¿cómo ves? Una Max era lo ideal para empezar a grabar mi nuevo EP, shalala, y me dicen, no, pues sí, es súper compatible para ese tipo de trabajos y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, tengo cierta cantidad de dinero, con eso voy a empezar a buscar una que se ajuste a este presupuesto. Para esto yo empecé a ser muy metódico con el dinero. ¿A qué voy con esto? A meter en sobres los gastos, el dinero de la renta del negocio, lo que me iba a gastar de gasolina, como en apartaditos. Entonces tenía perfectamente cuadrados todos mis números, y resulta que andaba ahí pues viendo en internet como alguna que me gustara, y vi una que costaba 12,000 pesos, me parece. Entonces pues ya hablé con el dueño y le dije, oye, pues está en buenas condiciones y demás, platicamos, pero yo no tenía esa cantidad. O sea, yo tenía mucho menos dinero que eso. Entonces yo no me había dado cuenta que ya estaba aplicando la ley de la atracción, confiando, no dejando ir el deseo que yo había puesto en meditación. Porque para esto la apertura a recibir es importante, pero también tienes que dejar de tener ansiedad por lo que tú pides, dejar de pensar en eso. O sea, yo quería una Mac, dejé de pensar en eso, tan dejé de pensar en eso y tan dejé de pensar en el dinero, que cuando la encontré no me puse a pensar que yo no tenía esa cantidad. Entonces dije, bueno, ya cuando lo analicé y aterricé un poquito, dije, ajá, güey, ¿y cómo le vas a hacer si no tienes esa cantidad? Dije, bueno, lo que sea. Entonces yo entro al cuarto y digo, pues voy a hacer mis cuentas de nuevo y ver de qué manera lo puedo hacer. Tal vez puedo vender una cámara que tenía, tal vez puedo vender alguna cosa, ¿no? Y completar esa lana. Resulta que tomo el sobre donde tenía apartado el dinero para la Mac y lo vuelvo a contar, y eran 11,500 pesos exactamente. Entonces yo me quedé totalmente en shock, porque dije, no, de hecho el sobre tenía apuntado cuánto tenía y ni de chiste eran 11,500 pesos. Y dije, no, a ver, espera, a lo mejor me equivoqué de sobre y lo que pasó fue que metí el dinero de la renta o de otra cosa aquí. Entonces empecé a sacar el dinero de los sobres y todo estaba completo y tenía más dinero. Entonces dije, ay güey, ¿cómo? Entonces lo vuelvo a contar y la misma cantidad. Entonces empecé a tener flashbacks de, pues es la ley de la atracción. Y estoy seguro que en ese momento el universo a mí me habló y me dijo, dude, ni siquiera te estés cuestionando tanto qué fue lo que pasó. Soy yo, no querías el dinero, o sea, no querías una Mac. Entonces no te estés cuestionando tanto las cosas que son del universo, porque pasan, simplemente pasan, ¿no? Como la gente que pues tenía cáncer y de pronto sanó y nadie se explica cómo sanó. ¿Para qué quieres encontrarle una explicación a algo que simplemente está pasando y que es una bendición? Entonces yo estaba muy emocionado y pues ya contacté a la persona que vendía la Mac. Para mi suerte, o más bien para mi atracción, la Mac que yo conseguí estaba impecable. O sea, más bien está impecable. Tan así que la habían usado súper poquito tiempo, brillaba como nueva, y yo dije, pues es mucho mejor de lo que yo estaba esperando totalmente. Entonces una de mis sorpresas fue que todo se conectara perfectamente para que yo pudiera conseguirla, y no solo eso, sino que trabajara de manera óptima y que fuera el facilitador para iniciar mi proyecto musical, el de mi mejor amigo. Y no solo eso, sino empezar con esto de los gatos también meditan. Y es chistoso ver cómo la intención de una petición al universo puede desencadenarte muchísimas cosas. O sea, tengo pensado subir el episodio los días lunes, pero lo estoy grabando un domingo y estoy viendo frente a mí todas las cosas que he conseguido con la ley de la atracción, y todavía digo, vaya, qué bendición, la neta. De repente me da risa ver todo lo que puedes conseguir,
y todo lo que desencadenó un video de Twitter. Y si te contara en lo emocional también, todas las cosas que han estado ocurriendo, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, yo conseguí esa lana que iba a ser destinada para mi primera herramienta de trabajo, pero fue tan fácil para mí conseguirlo que empecé a ver cómo era tan fácil conseguir más cosas. Más cosas. Y cuando me doy cuenta ya tengo prácticamente todo lo que necesito, ¿no? Obviamente, al ser un ser humano, también ocurren bloqueos. Y vamos a dedicar también un capítulo a hablar de qué tipo de bloqueos y cómo salir de ellos. Y también a profundizar en cuando te haces más consciente de ti mismo, ya salen los gusanitos a relucir. Cómo están tus relaciones personales con tu familia, si tú tienes estancamientos espirituales, todo empieza a salir a flote de una manera increíble. Entonces, eso, si eres un apasionado, si te apasiona la ley de la atracción, vas a empezar a buscar más información, y cuando le rascas más, pues más puede que te embarres de tierrita, y entre más le rasques, más se te van a embarrar de tierra las manos. ¿Para qué? Para llegar al conocimiento de cómo puedo sanar cosas. Pero perdón, me estoy saliendo un poquito de contexto, lo siento. Bueno, así es como yo conseguí el dinero que necesitaba para la Mac. Y tú te puedes preguntar, bueno, me encantaría comenzar con la ley de la atracción y me encantaría tener cosas, sobre todo que soñamos con cosas físicas, ¿no? Y yo siento que lo físico es lo más fácil de atraer, lo más fácil de crear. Te voy a decir cómo puedes empezar con la ley de la atracción. Primero que nada, tienes que empezar a meditar. Y esto yo lo noté porque justo antes de empezar a atraer cosas, primero empecé a meditar con ley de atracción y vi como que no tenía mucho sentido, y algo me despertó en el corazón y fue como esa señal de primero conéctate contigo mismo. Y con esto no te digo que te vayas a un retiro budista, que te vayas a meditar al río, que dejes tus hábitos, cualquier hábito que tengas. Si eres pachanguero, pachanguera, no tienes que hacer nada de eso, solo tienes que conectarte contigo. Hay muchas meditaciones en YouTube guiadas, cortitas. Yo empecé meditando 5 o 10 minutitos al día, donde solamente empiezas a respirar y hacerte consciente del presente. Y cuando te haces consciente del presente, también te cae el 20 de la herramienta tan poderosa que es empezar a vivir aquí y ahora. ¿Por qué es importante? Porque de repente nosotros tenemos flashbacks súper negativos y eso marca nuestro presente. Pero entre más practicas vivir el aquí y el ahora, más te haces consciente de todo el poder que tú tienes, no solamente para conseguir cosas, sino para sanar cosas complicadas. Entonces, lo primero que yo te aconsejo es, comienza meditando un poquito. Te digo que hay muchas meditaciones, le llaman para principiantes, pero yo creo que nadie es realmente principiante en la espiritualidad porque somos una parte muy importante de Dios, del universo o como tú le quieras llamar. Entonces, empieza meditando hasta que tú te encuentres en un momento presente. Lo vas a sentir fluir dentro de ti, estoy súper seguro, y puedas empezar a hacer tu visualización. Te contaba, primero, muy importante que tú tengas presente qué es lo que quieres y que estés seguro de que lo quieres, porque luego no te vaya a salir el tiro por la culata, te vaya a patear la mula y te vas a andar ahí lamentando por lo que le pides al universo. Por eso decían los viejillos, ten cuidado con lo que le pides a Diosito porque te lo puede cumplir. Y es cierto, ten cuidado con lo que pides porque si se cumple, puede que sea muy bueno o puede que sea algo que no estabas esperando realmente. Tener claro qué es lo que yo quiero del universo. En segundo, ya tenerlo como un pensamiento fluido, constante de, bueno, ya lo quiero. Empezar a ponerlo en mi mente como una imagen real. Por eso te ponía el ejemplo del café. Mira en tu mente el café, piensa en el café. Seguido de esto, tienes que tener un sentimiento. Es exactamente, digamos, perfecta la ley de la atracción porque te invita a que tu mente trabaje y no solo eso, sino todos tus sentidos. ¿Cómo se siente tener la taza de café? ¿Cómo se siente respirar el olorcito del café? ¿Cómo se siente el café pasando por tu garganta? Y creo que
Como les decía, esta es una de las partes más importantes. Quiero dinero, imagínate el dinero en tus manos. ¿Cuál es la textura del dinero? Si recuerdas el olor del dinero, tenemos una memoria perfecta. Puedes empezar a visualizarlo. Y como último punto te decía, ya estando en meditación puedes aplicarlo. Cuando ya te sientes tranquilo respirando, trae ese pensamiento de lo que tú quieres. Luego pon los sentimientos que son necesarios para que eso se haga realidad. Y para terminar, cuando termines tu meditación, déjalo ir al universo. No te estreses. No estés esperando ansioso que suceda. Y acuérdate que es muy, muy, muy importante, y hago hincapié porque ese es el principal problema para recibir. Tener apertura para recibir va a hacer que las cosas lleguen con muchísima facilidad. Y bueno, me encantaría que si tienes dudas me lo hagas saber por Instagram. Ahí al final te voy a estar dejando donde me puedes encontrar. Y también podemos retroalimentarnos, y quiero saber si hay algunos temas que te gustaría conocer. En lo espiritual hay tantas cosas de qué hablar, y se me hace un mundo tan precioso, desde finanzas hasta pasiones. Me refiero a tu propósito, como nací para ser artista, nací para hacer esto, nací para ser ingeniero. Y es tan vasto el mundo de la espiritualidad que podemos hablar de todas las cosas. Así que te invito a que me dejes en Instagram algún comentario y yo pueda saber de qué te gustaría escuchar algún tema. Pues bueno, no me voy a extender más. Yo soy Oscar, soy un gato que también medita. Te mando un abrazo enorme y espero verte en mi energía, con mi corazón, en la siguiente misión. Hasta luego. Los gatos también meditan se encuentra en YouTube, Instagram y Spotify. Esto fue Los gatos también meditan.